Buenos días, soy el Padre José Silvester, misionero en Phoenix, Estados Unidos. Hoy es lunes 25 de julio de 2022. Celebramos la fiesta del apóstol Santiago el Mayor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta del gran apóstol Santiago, misionero especialmente en las tierras de España. ¿Y quién es este Santiago apóstol? Lo que conocemos de él lo tenemos por los evangelios, pero también por la tradición. Provenía de una familia de pescadores, sus padres eran Zebedeo y Salomé, es hermano de San Juan apóstol, y además, según los evangelios, Santiago era primo de Jesús, ya que su madre Salomé era hermana de la Virgen María. Y fue de los apóstoles siempre más cercanos al Señor, de los más privilegiados por Él, los que son considerados columnas de la Iglesia, como diría San Pablo, es decir, el apóstol San Pedro, el apóstol San Juan y Santiago el Mayor. Y Jesús tuvo especiales muestras de aprecio con Santiago. Lo vemos junto a Pedro y a Juan en los principales momentos de la vida de Cristo. Por ejemplo, los 3 fueron elegidos para ser testigos de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Luego los 3 presenciaron, y solo ellos, la resurrección de la hija de Jairo, cuando Jesucristo los hizo entrar en la casa solo a ellos 3. Y obviamente el episodio más conocido es cuando ellos 3 fueron testigos de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero, ¿qué representa Santiago apóstol? A partir de lo que conocemos de él por los evangelios y la tradición, Santiago apóstol siempre ha representado el celo y el ardor de espíritu por la causa de Dios. Representa la búsqueda del magis o del ultra, como se dice en latín, es decir, del siempre más, de hacer y de dar algo más por Cristo. Por eso es también modelo de una voluntad firme y decidida en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Santiago no es solo el que espera lo que Cristo le vaya a pedir, sino que sale en búsqueda de la voluntad de Dios, la abraza y la lleva a su cumplimiento. Lo vemos en los hechos que se nos narran en los evangelios. En primer lugar, por ejemplo, cuando él es llamado en su vocación. Qué momento tan hermoso que los evangelios lo narran muy brevemente, pero es muy elocuente lo que nos dicen los evangelios acerca de la actitud de Santiago, porque Jesucristo pasó allí por las playas del mar de Galilea, ellos estaban pescando y Jesucristo los llamó, y el evangelio nos cuenta que ellos, es decir, Santiago y Juan, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Inmediatamente hicieron la voluntad de Dios. Luego, cuando sucede el episodio que hemos leído en el evangelio de hoy, Jesucristo les pregunta: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Inmediatamente ellos responden: podemos. Decididamente abrazan lo que haya que sufrir con tal de seguir a su Maestro. Esta
Fue prácticamente la única palabra de Santiago Apóstol que nos señalan los evangelios. Podemos. Y eso lo define muy bien. Es el apóstol que está siempre decidido a poder hacer con la gracia de Dios la voluntad de Dios. Y luego también lo vemos en el cumplimiento del mandato misionero que Cristo les dio, cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Yo creo que en Santiago Apóstol se cumple muy bien aquello del Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Porque Santiago Apóstol llegó evangelizando hasta España y sobre todo hasta cerca del cabo de Finisterre, como era conocido, solo a 70 kilómetros de Compostela, donde reposa hoy su cuerpo. Es decir, era, por así decirlo, el último punto de la tierra conocida en aquella época. Por eso Santiago cumplió muy bien el mandato de nuestro Señor de ir por todo el mundo. Fue allí, estando en aquellas tierras de España, cuando se le apareció la Virgen María sobre un pilar, la devoción tan famosa en España de la Virgen del Pilar, que se le aparece al apóstol Santiago para fortalecerlo en su misión. Bien, como les decía antes, Santiago Apóstol representa sobre todo una voluntad decidida en el cumplimiento de la voluntad divina. Por eso quería leer algunas palabras del padre Rollo Marín, ese gran teólogo, que habla justamente de esto, de la necesidad que todos tenemos de tener una voluntad firme, y en eso debemos imitar al apóstol. Dice el padre Rollo Marín: donde falta la voluntad, no hay hombre. Con la voluntad se llega a la plena posesión de sí mismo, al dominio y emancipación de las pasiones, a la plena liberación de las malsanas influencias exteriores. Al de voluntad firme poco importa que todos cuantos le rodean se aparten del recto camino. Él sigue imperturbable la marcha hacia el ideal, aunque se quede completamente solo. No hay fuerza humana que pueda doblegar su voluntad y apartarle del cumplimiento del deber, ni castigos, ni amenazas, ni seducciones, ni halagos. Morirá mártir si es preciso, pero no apostatará. En fin, es de los que ha tomado muy en serio aquella muy determinada determinación en el camino de la santidad de la que habla Santa Teresa, que, fecundada por la gracia, ayudada por la gracia, lleva ya en sí, en germen y en esperanza cierta, el heroísmo y la santidad. Por eso qué importante es que nosotros seamos valientes en practicar las buenas obras con una voluntad firme. No se trata solamente de un quisiera o un querría, sino que tiene que ser un querer eficaz. Porque como nos enseña la filosofía, el movimiento se demuestra andando. Es decir, si yo realmente tengo buena voluntad, tengo que demostrarlo en las obras hechas con buena voluntad. Son las obras las que me van a indicar cuán buena es mi voluntad. Desear la perfección en teoría, pero esperar a terminar este trabajo, por ejemplo, o a que pase tal o cual fecha, o al acabar de sanar del todo, o esperar a salir de tal oficio o de tal cargo absorbente, es vivir en una perpetua ilusión. El que quiere ser santo tiene una voluntad firme que quiere aquí y ahora. Por eso debemos tener una gran confianza. Es verdad que nada podemos por nosotros mismos, pero todo lo podemos con nuestra voluntad si confiamos en aquel que nos conforta, como nos enseña San Pablo. Por eso que el apóstol Santiago nos estimula a todos a buscar siempre el vivir la voluntad de Dios con un gran querer, no confiando en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Y con esa confianza podremos hacer grandes obras por nuestra santidad y por el bien de muchas almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.